Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Enigma Dimensional. En esta ocasión les traemos un capítulo bastante interesante y enigmático, el cual es el primer investigador científico de la ufología, el Dr. J. Allen Hynek. Sean todos bienvenidos. Bueno, comunidad, como les venía comentando, hoy vamos a examinar un tema bastante apasionante e interesante, el cual es el primer ufólogo científico de la historia, el cual es el señor J. Allen Hynek. Para algunas personas bastante conocido, para otras personas bastante desconocido, pero bueno, vamos a dejar que el experto en este tema nos cuente más acerca de la historia de este reconocido científico. Sebas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor, Cris, ¿cómo están? A todos ustedes, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de este gran personaje, precisamente, el gran astrónomo J. Allen Hynek. Pero, bueno, antes de ahondar con la historia, en eso, vamos a saludar a nuestros compañeros. Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No, bien, súper bacano estar aquí hoy y sobre todo con el papi de la ufología, ¿no? Exactamente. Súper. El duro de los duros. Es el sugar daddy. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo vas? Amigos, comunidad, muy bien. Hoy con un capítulo, un especial, un programa muy interesante porque vamos a darle forma al tema de la ufología. Algo que para esa época simplemente eran luces desconocidas y desentendidas. Llegó alguien y dijo, espérelo ahí, vamos a darle orden porque no todos son asteroides, no todos son cometas. Aquí está sucediendo algo. Entonces, muy interesante el programa del día de hoy. Bueno, Sebas, por mi parte yo sí tengo que decir que ya los chavorrucos como un servidor, digamos el personaje de J. Allen Hynek no es tan desconocido, pues digamos que lo vimos, hizo un cameo en la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, digamos que sabemos o tenemos alguna idea de quién fue él. Hay digamos que personas que tal vez no, como las generaciones más recientes, pero bueno, cuéntanos, ¿qué has averiguado él cómo intervino o qué tan determinante es en la historia de la parapsicología contemporánea? Pues ahí tú nos dirás, adelante. Bueno, precisamente yo les quería comentar, no sé si supieron que en estos días se celebró la segunda ponencia de ufología en el Congreso de los Estados Unidos. Ah, sí, eso fue hace poquito, ¿no? Sí, bastante controversial de hecho. Sí, fue bastante criticada, algunos la apoyaron, algunos detractores que le dieron muy duro, pero bueno. Y digamos que los que estaban ahí, Luis Elizondo, Jeremy Corbell, otras grandes ahorita personalidades que están dejando huella precisamente en el Congreso, que ya están tomando el tema de la ufología de forma más seria. Por ejemplo, el doctor Steven Greer con sus encuentros ya del quinto tipo. Todos ellos, pues sí, muy bonito, chévere, pero no existiría nada de esto sin J. Allen Hynek, que fue precisamente la piedra angular de tomar la ufología como un estudio más serio, ¿sí? Ya de forma científica. Bueno, recordemos el incidente de Roswell, ¿sí? en el año 47, que fue el que empieza pues todo el camino de la ufología, de los famosos platillos voladores, porque precisamente en esta época así era como se conocía el fenómeno. Este incidente tiene una repercusión muy grande en todas las esferas de poder, en el gobierno, en la USAF. Entonces en el Pentágono empieza una iniciativa de crear un proyecto precisamente que investigue estos fenómenos, y se crea el proyecto Signo en el año 47. Este proyecto estaba constituido por académicos, científicos, nada que ver con militares, nada que ver con el gobierno. Era gente estudiosa. Este proyecto Signo dura alrededor de 2 años, investigan más de 200 casos y ellos concluyen que efectivamente el fenómeno es real y se lo atribuyen a seres extraterrestres. Un momento. O sea que antes del proyecto Libro Azul, el famosísimo, este sería el papá del proyecto Libro Azul. Sí. ¿Sí? Y hecho por científicos civiles, obviamente. Sí, civiles. Gente seria.
y de universidades Y académicas. que dijeron que eso era de extraterrestres. Se lo atribuyeron a extraterrestres. Bueno, ¿y qué pasó entonces después? Pues ellos, obviamente, todo este estudio era para el gobierno. Cuando ellos entregan las conclusiones, los altos mandos militares desestiman completamente de que esto fuera así. Ellos dicen, no, las pruebas son insuficientes y esto no nos lo creemos. O sea, Le quitaron mérito a todo ese estudio y simplemente lo desecharon. Lo desecharon. Pero resulta que en esos años, o sea, después de lo de Roswell, entrando ya en los años 50, se empiezan a ver muchos avistamientos en todo Estados Unidos. Y como para apaciguar la histeria colectiva de pronto que se venía gestando en la gente, ellos crean un segundo proyecto que se llamó el Proyecto Rencor. Lo que pasa es que ya tenía mucha influencia de los militares y la premisa era que el fenómeno era falso. ¿Sí? La gente que llamaron para este proyecto les decían, listo, vamos a investigar esto, pero recordemos que esto es falso, ¿sí? Nada de esto es real, no queremos generar ningún miedo en la gente. Pero igual lo vamos a investigar. Sí, este proyecto Rencor duró como alrededor de 3 años y bueno, obviamente no tuvo mucha repercusión. Entonces, listo, termina el proyecto Rencor y empieza el famosísimo proyecto Libro Azul, algo mucho más extenso, más complejo, y era de conocimiento público. pero con la premisa que eran mentiras. Seguían con esa premisa de que el fenómeno no era real. No era de veris. Y la idea de hacerlo público era precisamente para tranquilizar a la gente de alguna forma, porque sí se estaba generando una gran histeria. Empieza este proyecto ya entrados los años 50 y pues para darle más peso, más solidez, recurren a una gran figura del mundo académico, un doctor en astronomía, que en ese momento era director de la Facultad de Astronomía de la Universidad de Ohio, que precisamente era el doctor J. Allen Hynek. ¿Quién era este señor? Pues resulta que él... Hablemos un poco de la vida de él. Él nació en Chicago, era hijo de padres inmigrantes checos y desde pequeño siempre fue un gran estudiante. Él a los 25 años se doctoriza en astrofísica. Era muy brillante. Y él empieza a trabajar en el observatorio de CERCS y él se especializa como en la lectura de estrellas. ¿Sí? Él era un ávido conocedor de la astronomía. Él a simple vista podía detectar planetas, estrellas, ¿sí? O sea que básicamente no lo podían confundir con otras luces, o sea, él ya sabía dónde estaba cada cosa. Ya sabía dónde estaba cada cosa. ¿Por qué recurren a él? Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial él tuvo una colaboración con el ejército en la creación de una especie de proyectil teledirigido para la Marina de los Estados Unidos. Entonces, en este trabajo que él tuvo con ellos, digamos que seguramente ahí hizo pinitos, tuvo sus conexiones, y por eso cuando crean este proyecto Libro Azul recurren a él como el máximo asesor científico para este proyecto. Para implementarlo. Darle forma de implementarlo. Sí. Entonces, en los años 50, precisamente en el año 52 es cuando ocurre este gran avistamiento en el Capitolio. Muchas luces en el cielo en una noche, y hasta el presidente Truman estaba desesperado con todo esto. Él llama desesperado, por ejemplo, al director del proyecto Libro Azul en ese momento, que era Edward Ruppel, que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, y le dice: venga, ¿qué está pasando? Necesito que pues le den claridad a todo esto. Entonces prácticamente a J. Allen Hynek lo toman, o sea, fue contratarlo y de una vez le cayeron con toda. Porque en una gran conferencia en Michigan, que él todavía no conocía, él no sabía nada de los famosos platillos voladores. Él era un científico, él no conocía absolutamente nada de esto. Bueno, pero ¿dónde salió ese nombre de platillos voladores? Bueno, resulta que en el año 47 todo empezó con la historia de Kenneth Arnold, que era un piloto de la Armada,
Él iba andando, él iba piloteando por el desierto de los Estados Unidos, no me acuerdo ahorita exactamente dónde, y a él él divisa como 12 naves que tenían este movimiento como ondulado. Cuando él reporta todo esto y a periodistas y demás, él les decía, no, hagan de cuenta que eso es como si hubieran lanzado un plato al agua y está rebotando. Entonces los periodistas, un platillo volador. y ahí se populariza todo este fenómeno. Pero entonces en ese periodo de tiempo se conocía como platillos voladores. ¿De dónde nace la ufología? Precisamente Edward Ruppel, el primer director del proyecto Libro Azul, es el que acuña el término objeto volador no identificado, o bueno, UFO por sus siglas en inglés. Cuando J. Allen Hynek llega al proyecto Libro Azul, pues ya se entendía como ufología, pero no se estaba estudiando de manera científica todavía. Nadie lo había hecho hasta el momento. Entonces a él lo toman y le dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Los militares, los grandes, los altos mandos le dicen, bueno, doctor Hynek, necesitamos que usted nos ayude a estudiar estos casos. No se preocupe, son cosas que la gente no entiende, son fenómenos climáticos, astronómicos, no es nada más. Necesitamos es simplemente que usted desestime todas estas historias que la gente está creando alrededor de los platillos voladores. Y ya, entonces pues obviamente él, como buen científico, muy escéptico de cualquier fenómeno extraño que se viniera presentando, pues él obviamente no tenía conocimiento de nada de esto. Estamos en el 52, el proyecto Libro Azul dura cerca de 20 años, se recopilaron más de 12.000 incidentes relacionados con bueno, los famosos platillos voladores. Y él poco a poco empieza a cambiar la perspectiva. Él empieza siendo muy escéptico, pero poco a poco se va dando cuenta que los casos son tan extraños y hay incidentes que definitivamente él no encontraba cómo hallarle una explicación. Inicialmente se creía que todo el fenómeno OVNI sucedía en Estados Unidos, ¿cierto? Pero como las películas. Como las películas. Pero resulta que al proyecto Libro Azul también llegaban reportes de otros países, de Japón, de Australia, de Francia, de muchos otros países, y él empieza a notar que hay muchas coincidencias, similitudes. Hay muchas similitudes y él dice, acá hay algo raro. Si fuera, o la gente se está volviendo loca, hay un virus que está volviendo loca a la gente, o efectivamente algo raro está pasando acá. Hay una anécdota muy curiosa, y es que al comienzo de sus años como asesor científico, obviamente pues él era el que ponía la cara, ¿no? Se presentaba algún avistamiento, algo mediático muy importante, y pues él era el que tenía que poner la cara y decir, venga, ¿qué fue lo que pasó? Hay una conferencia en Michigan muy famosa, que es, bueno, la imagen la vamos a ver acá, es la famosa imagen que vemos de él mostrando el platillo volador de George Adamski. No sé si se acuerdan un poco la historia de él. Más o menos. La verdad, no mucho. Yo la tengo... Sí. Que él afirmaba haber tenido contacto con un venusiano. Ok. El primero que le dio como de procedencia de cuáles eran los tripulantes y de dónde venían. Sí, George Adamski, él pues le fascinaba ver las estrellas, era como un astrónomo aficionado. Él tenía su grupo de amigos y una tarde en uno de estos desiertos de Estados Unidos, después de estar viendo estrellas y todo, divisan un objeto que desciende. Pero todos están muy asustados. George Adamski es el que toma como la iniciativa de ir y mirar qué es ese objeto. Y ahí es donde él afirma, esto también lo corroboran pues las personas con las que él estaba, corroboran que efectivamente de este objeto que descendió salió una persona de apariencia nórdica, mono, ojos claros, y se comunicó telepáticamente con George Adamski. Lo que pasa es que después de eso, él
acá ahí es donde no se sabe, no hay mucha claridad al respecto, porque se dice que hay una foto muy famosa que él supuestamente le tomó a esta nave interplanetaria. Pero resulta que muchos dicen que era una lámpara a la que él le tomó la foto. Entonces no hay mucha claridad si la foto es cierta o no. En esta conferencia de Michigan, cuando a Hynek le dicen, doctor Hynek, ¿qué opina del caso de Adamski? Entonces, pues él todavía tenía como esa idea escéptica sobre el fenómeno, y él levanta la foto, que esa imagen la vamos a ver acá. Él levanta la foto y ¿cuál? ¿Esta nave? Para mí eso es un comedero de gallinas. Comedero de gallinas, también lo vamos a ver acá. Ajá. Tiene precisamente esta forma. Entonces nos damos cuenta que él era muy escéptico. Otra cosa es que a él, en esta conferencia, le preguntaban también de unas luces que habían visto cerca como de una zona pantanosa en Estados Unidos. Unas luces brillantes extrañas que se movían de forma errática. Y pues él digamos, en su formación científica, él dijo, bueno, yo teorizo que pueden ser gases de los pantanos. Muy parecido a lo que sucedió con Kenneth Arnold. Los periodistas salieron corriendo a informar, no, esas luces que están viendo son gases de los pantanos. Entonces, en este periodo de tiempo se popularizó de alguna forma. Y la gente veía, por ejemplo, en un desierto, en otro lado veían luces en el cielo. Esos son gases de los pantanos. Acuñaron el término. Acuñaron el término en este breve periodo de tiempo. Don Sebas, ¿en qué momento dejaron de atribuir fenómenos naturales al fenómeno ovni y se pusieron la 10 y dijeron, está sucediendo algo fuera de este planeta? Bueno, como lo decía ahorita, en el proyecto Libro Azul empiezan a recibir muchos informes de muchas partes del mundo y empiezan a haber ciertas coincidencias. De todo esto, de toda esta información, pues Hynek empezó a hacer un análisis y él clasificó los casos de la siguiente forma. Él decía que de todos los casos, solamente un 20%, aunque es bastante alto, un 20% era atribuible a fenómenos que no tenían explicación para nada. Un 30% era precisamente que la gente confundía ver, por ejemplo, meteoritos o estrellas titilantes en el cielo con estos objetos. Pero como él, buen astrónomo que era, él sabía identificar fácilmente qué era un planeta, qué era un meteorito, qué podía estar viendo la gente. Entonces un 30% era atribuible a esto. Y un 50% del resto de los casos eran aviones, globos meteorológicos, ¿sí? Entonces realmente era muy poco. Lo que pasa es que de lo poco que no podía dársele una explicación, tenía las mismas similitudes. Sí, era muy... Aquí y en la China, como dicen, era lo mismo lo que ocurría. Entonces él sí empezó a ver que había algo más, y él poco a poco empieza a convencerse del fenómeno. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Él empieza a apasionarse y a buscar la verdad detrás de estos fenómenos, pero recordemos que el ejército no quería eso. El ejército quería desestimar todo este fenómeno. Y ahí empieza a haber una confrontación entre Hynek y la Fuerza Aérea. Porque ¿qué sucedía? Había un caso. A él no lo llamaban de inmediato. Llegaban militares y digamos, acababan de pronto con la evidencia, o no tenían el cuidado pertinente que un científico sí le da a un fenómeno en estudio. Otra cosa es el cambio en los reportes. Yo les decía ahorita que el Libro Azul investigó más de 12.000 casos, pero de esos 12.000 casos solamente alrededor de 2.000, 2.400 fueron los que efectivamente nunca tuvieron explicación. Pero de todas formas 2000 es muchísimos Es casos. Sí, lo que yo les decía, 20% por ejemplo atribuible a estos fenómenos, parece poco, pero en realidad era bastante. En muchos 2000 casos no es como algo que se pueda dejar de lado, es decir, es serio. Y como los fenómenos tenían las mismas similitudes, por eso es que ya para él, como científico que era,
sí empezaba a tener una relevancia. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, Hynek siempre estaba acompañado de algún militar, ¿no? Llegaban a algún sitio, algún evento, no, es que vimos un objeto extraño que se posó acá en la Tierra y al momentico se fue. O cosas así. Entonces ellos llegaba Hynek con la compañía militar y, por ejemplo, él decía en los informes, hay una pequeña probabilidad de que haya sido un globo meteorológico, ¿sí? Por las condiciones del fenómeno. ¿Qué hacía el militar? Decía, hay buena probabilidad de que sea un globo. ¿Qué sucede con estos informes? ¿Y por qué él no empezó a frustrarse con esto? Porque estos informes los pasaban siempre a rangos superiores, ¿sí? Entonces, ellos redactaban este primer informe, lo pasaban a sus superiores y el superior cogía alta probabilidad que sea un globo meteorológico. Lo pasaba a un siguiente nivel y en el siguiente nivel decía globo meteorológico, listo, caso cerrado. Entonces, de esos 2.400 realmente pudieron haber sido muchos más, sino que el ejército trató de ocultar mucho esta información. Le echó mucha mano a eso y alteraba, eso era lo que decía Hynek, que había mucha manipulación de la información, como si ellos no quisieran develar la verdad. Qué pena que yo hago un paréntesis, pero tengo una duda, de pronto tú me das acá la explicación. Digamos que para las personas que están metidas o muy, muy involucradas en temas ufológicos y en temas de las conspiraciones, está el proyecto Majestic 12. Creo que tú ya lo hablaste de él en un capítulo pasado y no sé si irás a ahondar más adelante en él. Hay personas que dicen que supuestamente no han salido todos esos estudios oficiales a la luz, o siempre ha habido una intervención del gobierno, o como se le dice vulgarmente, una conspiración del silencio, porque a esas alturas el gobierno, o lo que le dicen el Deep State, el Estado Profundo, ya tenía negociaciones como acuerdos con esas entidades extraterrestres. ¿Tú qué piensas? Y digamos en este momento, ¿Allen Hynek sabía algo de esto o para él era indiferente? Él era inocente del tema. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión me merece? Sí. Bueno, lo que pasa es que en todos estos incidentes del proyecto Libro Azul también se presentaron abducciones. ¿sí? Sí. También es cierto que se presentaron abducciones, pero en esos primeros años no era algo como tan marcado, no era como tan fuerte. Y ellos se enfocaban más en las anomalías aéreas que veían. Lo que pasa es que a Hynek tampoco le daban los casos más complejos, que sí tenía acceso a la Fuerza Aérea, no se los dejaban a él. A él también lo limitaron mucho en cuanto a la información. Y de hecho fue una relación pues muy incómoda para él con el gobierno, con la Fuerza Aérea, porque él sabía que no le estaban dejando lo pulpito, que no podía tener acceso a lo mejor, pero era eso o nada. Sí. Entonces él digamos que también le tocó aguantarse mucho esto, toda esta relación que tenía con el gobierno, pero como por tener acceso un poco a la información. En ese entonces lo que pasa es que ya científicos, personalidades del mundo ufológico, con el tiempo, años más adelante, sí siguieron esa obra que él empezó. En ese entonces él ya era más entusiasta al fenómeno, ya no estaba tan, ¿cómo decirlo?, en su visión científica de querer dar una explicación coherente, puntual, que se pudiera volver a replicar. Dejó eso a un lado y empezó como a tener ese sentimiento y esa necesidad de querer ahondar más. O sea, ¿entusiasta del fenómeno o seguía...? Sí, efectivamente él se empieza a convencer aún más del fenómeno. Él estudió, por ejemplo, una abducción muy famosa en esos años, fue la de Travis Walton, que fue un leñador que lo abducieron y a través de una regresión que le hicieron, pues él contó unas cosas espantosas. Pero lo que les decía, mientras él estuvo investigando estos casos, no fue tan frecuente el tema de las abducciones como para pensar que de pronto estos seres o podían tener unos planes más siniestros con la humanidad, porque el proyecto Libro Azul llegó hasta el año 69,
y el tema de las abducciones se dispararon mucho, fue en los años 70 y 80. Entonces, la verdad no creo que Hynek haya hecho un análisis más allá acerca de esta supuesta negociación que tuvo el gobierno con estas entidades. Aparte que es que para él no creía mucho que fueran extraterrestres. Él hablaba o teorizaba que podían ser entidades de otros planos dimensionales, porque para él las distancias en el espacio eran absurdas. O sea, era muy complicado que otra civilización se pegara un viaje tan extenso como para llegar y solamente saludar, sí. y devolverse. Y él decía algo muy interesante que muchas veces no se piensa, y es que nosotros siempre hablamos es del desarrollo de la ciencia, de la tecnología para viajar en el espacio, ¿no? Para acercarnos a la velocidad de la luz, viajes interplanetarios, pero no se tiene en cuenta muchas veces que hay otras ramas de la ciencia que también deben evolucionar, por ejemplo la biología. El hecho de que nuestros cuerpos no soporten muy bien las condiciones espaciales. Era algo que él también señalaba, ¿sí? Que, por ejemplo, un viaje de tantos años, nosotros con una vida tan corta, pues era imposible poderlo realizar. Sí, no tiene mucho sentido. Entonces él se refería como a entidades no humanas, pero no estaba convencido 100% que fueran extraterrestres. Él, digamos, como buen científico, pues tenía la mente más amplia. Y él, adelantado a su época, él también pues decía que la ciencia estaba muy obsoleta, la ciencia tenía que evolucionar para entender ese fenómeno. No podíamos quedarnos con ese mismo método científico tradicional que tenemos, ¿sí? Recordemos, pues siempre ha pasado eso con la ciencia, siempre cuando se presenta un fenómeno, o nosotros tenemos como unas concepciones de que algo es ley, y muchos años después eso se cae, se desbarata. Los limitantes. Es lo mismo que tiene que pasar con el fenómeno de la ufología. Otra cosa es que él, por ejemplo, cuidaba mucho los testigos. Él decía que la materia prima de la investigación del fenómeno ovni es cuidar al testigo. O sea, el testigo es lo que vale, con lo que tenemos acceso acerca del fenómeno. Mientras que la Fuerza Aérea ridiculizaba a los testigos. Muchas veces ellos se abstenían de contar sus historias porque los militares eran muy cerrados a estas ideas y simplemente ridiculizaban a la gente. Bueno, pero también tenían la premisa de que eso era falso. Lo hacían con esa intención. Lo hacían con esa intención también. Hynek, en estos años que estuvo trabajando, él desarrolló la famosa clasificación de los encuentros cercanos y lejanos, que digamos que era una forma que él tenía para darle un orden a estos avistamientos. Entonces existen los encuentros cercanos y encuentros lejanos. Los encuentros lejanos son objetos que se divisan a más de 150 metros de distancia, y los cercanos son a menos de 150 metros. Porque él decía, y digamos, él era también profesor, y él todas las explicaciones que daban las hacía muy sencillas para que la gente lo entendiera. Entonces él lo que decía es que, por ejemplo, ustedes ven un automóvil, ¿cierto? Ustedes distinguen, si lo tienen a menos de 150 metros, ustedes distinguen la marca, el color, si hay ocupantes, muchas cosas del vehículo. Pero si el vehículo está a más de 150 metros, ustedes difícilmente van a saber qué marca es. A duras penas van a saber que es un automóvil. ¿Y de qué color tal vez? Y ya dentro de los encuentros cercanos, él estableció los tres tipos. Los famosos tres tipos que, pues, así fue como se estableció la ufología muchos años. El tipo 1 es ver un ovni, ¿sí? El avistamiento de un ovni a menos de 150 metros. El segundo tipo ya es cuando el ovni deja evidencia física de que estuvo. Entonces son, por ejemplo, huellas en el piso, o alguna especie de radiación que quedó en el lugar, la vegetación quemada,
algo que precisamente certifique que algo sí estuvo ahí. Y el tercer tipo es ya tener el avistamiento con los seres de estas naves. Ya la nave baja, abre sus compuertas y se ven a los tripulantes. Sí, sí, exacto. Esos eran los tres tipos. Hoy en día pues hay muchos más, creo que está hasta el sexto tipo. Steven Greer con su proyecto Disclosure llegó hasta el quinto nivel, que ya es establecer como una comunicación, podríamos decirla como a través de la meditación con estas entidades. Entonces, espérame a ver, hagamos una recapitulación para ver si no estamos tan perdidos. Entonces, el primer tipo es un avistamiento del objeto a más de 150 metros. No, a menos de 150. Si es encuentro cercano. Cercano del primer tipo, listo. Entonces, empezando con el encuentro cercano. Del segundo tipo sería ver los rastros digamos, del aterrizaje del objeto o de la interacción del objeto con el entorno. Con el entorno, sí. Exactamente. Listo. El tercer tipo es ver a los tripulantes. Ver a los tripulantes. El ver cuarto, a los seres no humanos. Listo. El cuarto tipo sería ¿qué? ¿Tener contacto físico con los tripulantes? Sí, el que ya podríamos denominar como una abducción, tal vez. Como una abducción. Y el quinto tipo, que ya lo establece Steven Greer, es tener una comunicación coherente y con sentido con los tripulantes. A través de la conciencia. A través de la conciencia. Sí, no Okay. en el lenguaje, porque no. O sea que teóricamente el sexto tipo sería que como un viaje consensuado con ellos. Interdimensional. Interdimensional también, posiblemente espacial, interdimensional o temporal. Sí. Temporal o interplanetario, porque recordemos que algunos han mencionado que han visto Saturno, Júpiter y los han retornado nuevamente a la... O Sí. Ganímedes, como el famoso libro de Yo visité Ganímedes. Yo visité Ganímedes, que va a la estrella de Ganímedes y estuvo ahí y vio la civilización y volvió. Sí. O lo que conocemos también del planeta Serpo. Y de Ok. los tripulantes que estuvieron allá. En Serpo, sí. En Serpo varios años. Listo. Entonces, listo, él crea esta clasificación y claro, ¿no? Pues ya en la comunidad científica y ufológica, pues él se gana un gran respeto y admiración. Digamos, de todos estos casos que se investigaron, hubo uno que a él lo marcó mucho, que es el incidente Socorro. No sé si han escuchado de ese caso. No, la verdad. No. Ese caso fue muy importante porque fue de los más mediáticos en su momento. ¿Qué sucede? Era un oficial de policía, Duni Zamora. Él se encontraba en la persecución de un vehículo que estaba andando fuera de los límites de velocidad. Él estaba en la persecución en un desierto. Y de la nada él ve un estallido azul, como a su derecha, como diagonal, un estallido fuertísimo. Entonces, claro, él dice: miércoles, acá, no sé, se estalló una fábrica, alguna tienda de dinamita, alguna vaina. Entonces él deja de seguir el vehículo que estaba persiguiendo y se desvía para llegar a ese punto. Cuando él se acerca ya, y logra divisar el punto del estallido que él vio un objeto que a simple vista él piensa que es un vehículo que está volcado. Entonces él pues se baja de la patrulla, empieza a llamar, a pedir refuerzos, y cuando él se empieza a detallar más el objeto, ve que no es un vehículo volcado. Era una especie de objeto en forma de huevo y estaba sostenido como con unas tres patas metálicas. Claro, él como que no caía en sí, y de la nada ve unos seres que salen del objeto. Unos seres, decía él, que medían cerca de 1,20 m, y decía, él en su reporte él decía que estaban como en llamas, pero fue porque los vio muy luminiscentes. Decía que traían un traje blanco, pero un traje, hagan de cuenta como esas chaquetas reflectivas en la noche que... Okay. Entonces, como que reflejaban mucho la luz solar en ese momento. Este incidente fue como en horas de la tarde, en pleno desierto, entonces se imaginarán el sol. Vio estos seres y obviamente pues él pide refuerzos. Cuando ve que los seres como que se percata también de la presencia de él, y por un momento se mueven rápidamente y como que se esconden detrás del vehículo o del objeto, del campo de visión
de campo de visión Sí, del policía. él pues empieza poco a poco como a acercarse al sitio y estos seres se suben rápidamente al objeto y emprende, bueno, antes de eso bota un estallido azul también, que él hasta se asusta y se bota al suelo. Él pensó que hasta que iba a morir, pensó que iba a ser otra explosión. Hay ese resplandor azul nuevamente y el objeto se pierde rápidamente al cielo. Él logra ver como una especie de símbolo en la nave, que era como una flecha roja con unas líneas transversas. Y todo esto pues él lo informó. Todo esto él lo reportó. Y fue pues él quedó muy impactado, él quedó como en estado de shock. Pero nuevamente los militares desestiman toda la historia. Él tuvo mucha presión y cosa que hasta él termina renunciando a la policía. Pues Sebas, las autoridades como raro desestimando toda evidencia de cualquier encuentro contra cualquier fenómeno. Pero pues acá me surge, digamos, una duda, y es ¿por qué este caso en específico impactó tanto y de esta manera tan especial a Allen Hynek? Pues resulta que a él lo llamaron de últimas a investigar el caso. De hecho ya habían pasado días cuando le avisaron de este incidente. Pues obviamente él se molestó demasiado. Cuando él le avisan, pues él rápidamente trata de llegar al punto. Él coge su auto y en pleno camino, en plena carretera, en pleno desierto, ahí se pincha. Cuando va a mirar, no tiene llanta de repuesto. No. Entonces, el máximo asesor científico de la Fuerza Aérea en el proyecto Libra Azul le tocó pararse en la carretera y esperar que alguien le hiciera el favor de llevarlo. Obviamente ofuscado con todo esto, él llega y cuando llega a la escena se da cuenta que eso está lleno de gente, de militares por todo lado. Él está muy molesto, Él empieza a caminar. El sitio es una zona desértica y tiene muchas lomas, muchos desniveles. Tal vez producto como de su enfado, de ver cómo el ejército estaba pisoteando y no estaban teniendo cuidado con la evidencia. Él se cae y de la caída se disloca la mandíbula. No, entonces tras del hecho lo tienen que llevar al hospital. Él quedó muy ofendido y muy chocado con este caso. Esto fue ya en los 60s. Y después de esto es cuando ya él definitivamente rompe relaciones con la Fuerza Aérea. Él se sale de este proyecto. Pues de hecho ya hacia finales de los 60s aparece el famoso informe Condon, que fue ya como el puntazo final para terminar con toda esta historia. Tanto el gobierno como la Fuerza Aérea ya estaban muy cansados de esto, y el informe Condon se trató pues como de una comitiva científica, pero pues muy influenciada por la Fuerza Aérea y por el gobierno. Entonces otros científicos no tuvieron en cuenta a Hynek, si no estoy mal tuvieron en cuenta como a Carl Sagan, otros científicos importantes del momento, pero ellos lo que hicieron fue desmeritar totalmente lo que se estaba haciendo. Ellos concluyeron que esto no representaba un peligro para el gobierno y que ya ellos iban a dejar de investigarlo. Entonces, a partir de aquí es donde se rompe esa relación con la comunidad científica y la ufología deja de tomarse como de esa manera seria que veíamos con Hynek. En entrevistas posteriores que él tuvo, él decía que, por ejemplo, en el informe Condon cogió muchos de incidentes del Libro Azul, no pudieron explicar ni siquiera un cuarto de los incidentes que tenía Hynek. O sea, simplemente ellos fue como salir de paso y esto no existe, esto no es real, no representa ningún peligro, dejemos así. Pero como es la historia que ya muchísimos años después, ya hoy en día se le está dando la razón a Hynek, que sí es verdad, que sí se vio por los mismos pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana dando sus testimonios y decir sí, esto es real y esto lo vi, y desclasificándose todo el Libro Azul. Sí, efectivamente. Después, cuando ya él sale de todo este proyecto, él sigue como director del
como de la Facultad de Astronomía en otra universidad. Él crea su propio centro, se llamaba Centro para Estudio de los OVNIs, CUFOS, con sus siglas en inglés. Y él sigue, de hecho ese centro ufológico sigue funcionando al día de hoy, pero pues obviamente ya de forma muy aficionada, ya no tenían recursos, no tenían, ya como tal vez muchos ufólogos tratan de investigar el fenómeno hoy en día. Él ya después de esto saca sus libros, un libro muy famoso que se llama La experiencia UFO, que es donde él determina la clasificación de los encuentros cercanos, lejanos. Y bueno, él sigue investigando todo esto. Hay una anécdota muy bacana con una amiga que él hizo en estos años que él trabajó en el proyecto Libro Azul, una ufóloga muy importante en esos años que se llama Jenny Seidman. Y en una ocasión ella comenta que en un almuerzo que ellos tuvieron con una serie de periodistas, a él le preguntaron, doctor Hynek, ¿es cierto que el gobierno de los Estados Unidos ha llevado cuerpos de extraterrestres a Wright Patterson? Él les decía, no, yo nunca he escuchado nada de eso. Sin embargo, posteriormente a ella le contó que sí es cierto, pero no a Wright Patterson, sino a la base de Holloman, que es una base que está muy cerca a Alamogordo, y que fue en el año 62 donde llevaron estos cuerpos. O sea, él sí estaba enterado Él sí de estaba todo, enterado de muchas cosas. había pruebas y todo. Yo creo que de todas formas él tuvo mucha presión del gobierno y él tampoco pudo tranquilamente ponerse a divulgar todo lo que habrá visto allá. Después de esto, pues ya era una figura mediática. A él lo contacta Steven Spielberg y le pide que lo ayude para una película que él estaba haciendo, que precisamente se llama Encuentros cercanos del tercer tipo. Es una película del 77, muy bacana, muy buena, donde se ve un poblado que está siendo asolado precisamente por estos seres. Hay muchos avistamientos, hay abducciones, se ven los famosos grises. Pero lo curioso de todo esto es que la película está basada completamente en los informes que Hynek tenía del proyecto Libro Azul. Se basó completamente en esos informes. O sea que puede ser como una especie de película documental. Casi. Casi. Qué interesante. Es donde decían también que Enrique Castillo, una persona que fue abducida, también Spielberg lo buscó, que para que le relatara, que le explicara y también contribuyera para la producción de esta película, cosa que pues no se lograron encontrar ellos dos, sino si también se le hubiera dado su cuota de Latinoamérica, abducidos aquí latinoamericanos dando sus experiencias. Sí, ya hacia el final de este trabajo que tuvo en el proyecto El Libro Azul, él trabaja con Jacques Vallée. Él fue el mentor de Jacques Vallée. Y Jacques Vallée continuó esa obra de Allen Hynek. De hecho, él fue aún más allá, que ya podemos hablar de él en otro capítulo. Hynek pues siguió trabajando años después. Él falleció en el año 86, continuó siendo profesor, pero él se volvió una figura importante en toda la comunidad ufológica. Ahí lo invitaron a congresos, estuvo en Argentina como 2 veces y pues todos hablaban que era un tipazo, ¿sí? A diferencia de muchos otros científicos que de pronto se dejan influenciar por el ego, de pronto no compartir esa información, la idea que nosotros tenemos de que los gringos siempre se creen más. Realmente él era todo lo contrario. Él siempre compartió todas estas anécdotas e información en todas estas reuniones donde él se encontraba. Y bueno, lo importante es que él sí logró dejar como un legado. Como un legado y puso como a esa bolita a rodar, ¿no? A andar. Y pues afortunadamente a día de hoy hay muchas grandes personalidades. La comunidad científica cada vez también se está metiendo más con estos temas y bueno, ya cada vez las evidencias son más fuertes, al punto que el gobierno le ha tocado ceder y soltar muchas verdades, que esperemos sigamos por ese camino.
Bueno, Sebas, muy interesante el tema que nos trajiste esta noche, pero pues acá eso solamente es el abrebocas para todo lo que se viene. Ahí mencionaste varios casos interesantes, por ejemplo el proyecto Serpo, mencionaste a Jax Ballet, que ya yo me imagino que viendo a Jax Ballet también eso se abre y se diversifica en muchísimos casos de abducciones, de mensajes proféticos, de los extraterrestres, nanotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, cuéntanos tus conclusiones. ¿Qué nos tienes para terminar con este caso? Bueno, no, como les venía diciendo, Hynek fue el que puso como esa piedra angular en todo el fenómeno OVNI. Dejó como esa maquinaria ya andando. Precisamente Jax Ballet continúa su obra y lo que tú dices, ya en los años 80s, 90s el fenómeno se diversifica mucho, por ejemplo con personalidades como Bob Lazar, están el tema de las bases subterráneas, hay muchas cosas que empiezan a surgir a partir de ese momento. Otros grandes científicos como Avi Loeb, como Robert Bigelow, por ejemplo, ellos están muy inmiscuidos con el tema OVNI, y pues vamos a seguir con esas historias ya a partir de ahora, a ver cómo sigue evolucionando el fenómeno. Ok, bueno, Cristian, ¿cómo te pareció? ¿Qué No, conclusiones genial. tienes? No, genial. Todo me parece, digamos, obviamente súper interesante. Sin embargo, me queda ese saborcito por querer saber más, sobre todo de los casos. Porque obviamente, pues si hablamos ya de quién fue el papá de la ufología científica, de quién sentó las bases, y hablamos de unos casos muy por encima. Pero sí me gustaría no sé si para la segunda temporada, empezar a hablar sobre casos específicos, qué vivieron los testigos, cómo lo vieron, cuál fue la perspectiva de ellos, y pues no, expectante. Otra cosa es que no les mencionaba, toda esta información del libro azul supuestamente es pública, yo les decía que era pública. De hecho la CIA desclasificó mucha de esta información por estas leyes de derecho a la libertad de información y todo esto, pero lastimosamente de lo que tenemos del proyecto Libro Azul no está completo. Lo que está público son casos puntuales, como si alguien hubiera manipulado la información y esto sí lo podemos sacar, esto no. Sí, de verdad, ¿y eso? Qué raro. Tranquilo que exactamente pasa lo mismo con el proyecto Stargate. Ustedes encuentran las pruebas, pero bueno, eso es tema para otro capítulo. Ay, también con la Biblia. Sí. Qué sorpresa. Bueno, Víctor, conclusiones, opiniones. Una de esas conclusiones iba muy pegado a lo que mencionó Sebas. De antemano, mi hermano, muchas gracias. Trabajazo. Aquí siempre se caracteriza tener las bases para abarcar nuevos temas relacionados. Ese es el pilar de muchos más capítulos. Sí, mi conclusión es cuánta información quedó pendiente, cuánta información no fue manipulada. Aquí es donde en cierta parte logro entender y vislumbrar a los conspiranoicos, porque sí, hace falta mucho, le quitaron mucha sustancia a todas las experiencias, como le echaron mano a los informes. Entonces es trabajo acá también parte de nosotros desglosar y dar a entender un poco mejor este tema. Y nada, al igual que Chris, entusiasmado por futuros capítulos que nos cuentes más de la ufología. Bueno, yo más que conclusiones me gustaría explicarles la lengua, y para próximos episodios qué tal temas como no ha visto que lo toquen, Valdemar Valerian, Informe Matrix, sí, Testamento de Milton William Cooper, los tratados secretos de los extraterrestres con los diferentes gobiernos. ¿Qué tal eso para unos próximos episodios? Billy Mayer, por ejemplo. Exactamente. Sí, no, acá tenemos todo un universo para hablar. ¿Listo? Claro, bueno, que sí, lo traeremos al canal. Excelente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián, compañeros, y muchas gracias a la audiencia por vernos, por escucharnos, por acompañarnos hasta este momento. De verdad que les agradecemos todos sus likes, las suscripciones, compartir este contenido pues a las personas que les pueda interesar,
y gracias por seguirnos a todos. Gracias, Sebas, por la investigación que nos trajiste esta noche y esperemos podamos seguir compartiendo esos temas en una próxima oportunidad, ¿vale? Vale, claro Vale. que sí. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao.